El primer objeto que hice con mi novia es un barco, una vela en forma de barco. La fuimos a presentar a Cerabella, gustó mucho y se empezó a producir. Por lo cual ya tenía confirmado que se podía también funcionar como autónomo, ¿no? Y desde el año 99, me parece, trabajo por mi cuenta. Yo creo que cada producto tiene su propia historia y por lo cual su propio proceso, ¿no? Por ejemplo, este primer producto, esta vela, lo único que presentemos era un barco de papel doblado en papel y untado en cera. Es decir, esto, claro, hay otros diseñadores que quizás tendrían vergüenza de hacer este tipo de presentación. Nosotros lo creíamos adecuado porque eso parecía el producto final. No íbamos ahí con paneles, ni con dosieres, ni con historias. Y este primer producto que se realizó de manera muy inocente, creo que me ha marcado mucho, me ha enseñado muchas cosas a posteriori, ¿no? Por ejemplo, esto de que cada producto es distinto, por lo cual no hay que seguir un proceso fijo. En el BUI yo he trabajado básicamente para el cocinero, para el producto, es decir, cómo se sirve esto o cómo se fabrica esto. Y luego quizás en un segundo paso, cuando pasé noches ahí arriba, recibí los comentarios de los camareros, pero estos influían más bien en los siguientes trabajos, ¿no? Por ejemplo, los soportes para snacks fríos eran trozos de pizarra, porque la pizarra almacena muy bien la temperatura, tanto el calor como el frío, pero para el camarero naturalmente era muy incómodo, ¿no? Había unas broncas. Y ahora con las chapas de inox, en cambio, están encantados porque no pesan y son irrompibles. En el caso del BUI no hace sentido mirar producto por producto o objeto realizado por objeto realizado. Hay que ver todo el proceso. Cuando yo entré ahí, noté que me enfrenté con una máquina engrasada, ¿no? El BUI trabaja de manera muy sistemática y yo me tenía que adaptar porque van muy rápido, ¿no? Entonces, más tarde me di cuenta un poco la razón de por qué iban tan sistemático en creatividad. Y es porque en un restaurante tienes que trabajar de manera ordenada, de todas maneras. Entonces, ellos aplican esta manera de trabajar a la creatividad. Entonces, en el caso del BUI, yo no he trabajado los objetos por separado, sino hemos trabajado por familias, ¿no? Todo el sistema de trabajar, de dividir entre objetos encontrados y objetos creados, aparatos y utensilios. Es decir, ahí lo destacable es el resultado global. Yo creo que en el caso del BUI se puede incluso hablar es un solo proyecto, y este proyecto se llama ¿qué pasa si hay un diseñador de producto en la cocina? En el entorno del BUI entra y sale tanta gente de diferentes ámbitos, ¿no? Químicos, fabricantes de aditivos, granjeros o vendedores de productos varios, que esto
te impregna de alguna manera ya durante el trabajo, durante esta colaboración ya vi otras cosas. Luego tengo que decir una cosa, que yo no me entiendo como diseñador especializado en el mundo de alimentación, simplemente es una dinámica que ha cogido y coincide que A, como me gusta comer, y B, veo que es una cosa muy importante, ¿no? El comer y el buen comer en muchos sentidos es un tema muy importante que con mucho gusto comparto y trabajo en ello, ¿no? Que en esta profesión, o tal como yo la entiendo, siempre tienes lagunas, porque si ahora me vuelven a pedir un exprimidor de limón, lo sabría hacer de antemano, pero cuando surgió la idea teníamos que buscar el modus operandi, ¿no? Y esto en cada nuevo proyecto es así. Te comenté antes de que este primer diseño de la vela en forma de barco nos enseñó muchas cosas posteriormente, y una de ellas es esto, es un producto que vendió muy bien. Y mira que se trata de una tontería, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo el mundo, toda la gente ha hecho alguna vez en su vida un barquito de papel, por lo cual en la tienda la gente ya lo entendía como algo suyo. Nos dimos cuenta que esta vela ganaba en el mercado frente a otras porque se autoexplicaba rápidamente, ¿no? Este hecho que entonces surgió de manera inocente, ahora lo trabajo de manera activa, de trabajar con iconos, usar links que la gente ya tiene en la cabeza para intentar enamorar a primera vista. Diariamente trabajo una hora y media, 2 horas en sitios públicos. Trabajo aquí hago un tipo de trabajo, pero luego estoy, sí, al menos hora y media, 2 horas estoy con mi libro de boceto, solo, pero en la masa, ¿no? En un bar, en una discoteca, en la calle, en el tren. Yo creo que si hacemos productos es muy importante poder levantar la vista y pensar, ¿y esta señora lo compraría? ¿O le gustaría? ¿O qué pensaría? Entonces esto, si te encierras en un taller y con unas hojas en blanco, estos jueces, ¿no? Que son esta gente anónima, no hay. Y yo necesito estos jueces. Cuando sales de la escuela, sueñas con ser este buen diseñador y piensas que tienes que seguir un sistema, ¿no? Y ahora he encontrado un poco el propio sistema, que es tener orden, trabajar con materiales baratos, mucho trabajo manual, trabajar con el libro de boceto cada día unas horas. De momento me gustaría disfrutar durante un tiempo de esta manera sin pensar en el futuro o en futuros cambios.